Bueno, pues buenos días de nuevo. Antes de nada, agradeceros de nuevo el que estéis esta mañana con nosotros, pasando bueno, pues, este rato en el que estamos debatiendo sobre la economía social y la economía de los cuidados, más concretamente. La verdad es que estamos bastante satisfechos por el respaldo que ha tenido este taller y sobre todo por el respaldo que está teniendo ASECIL, que es la entidad a la que represento en este momento, que es la Asociación de Entidades de Economía Social de Castilla y León, en la que hay 5 organizaciones. Está FEACEN, que representa a los centros especiales de empleo; está FECLEI, que representa a las empresas de inserción; FECOCIL, la Federación de Cooperativas; y AEMTA, que representa a las sociedades laborales. Y luego está AD Social, que es una entidad singular de Salamanca, que representa un poco a todas las entidades, pero de la provincia de Salamanca. Eh, Antes de comenzar la mesa redonda, sí que me gustaría trasladaros alguna cuestión, ¿no? Este tema de la economía social, que está en todas partes. Bueno, este tema de, ¿no?, hay un desarrollo de una iniciativa de economía social, despliegue de economía social, genera en ocasiones mucha confusión, ¿no? Porque, ¿qué es la economía social? Cuando, por ejemplo, yo que también represento a los centros especiales de empleo de iniciativa social, digo, no, ¿pero qué es eso de los centros especiales de empleo? ¿Sois talleres ocupacionales o estáis vinculados a una fundación? Pero ¿y qué trabajáis, no? Igual las empresas de inserción, pero ¿y qué sois? ¿Empresas o qué? Hay como mucho desconocimiento, ¿no? Las cooperativas sí que me suena algo de la agroalimentación y esto. Entonces, nos consta que hay mucho desconocimiento de lo que es la economía social, ¿no? Eh, y en ese sentido, estas actividades y los congresos intentamos que sirvan precisamente para dar algo de luz acerca de lo que es la definición o lo que es la economía. Por definición, hay un valor que tiene la economía social que es diferente al resto de lo que es la economía de mercado, y es que la persona está por delante del capital, está por delante del lucro. ¿De acuerdo? Es decir, todo gira en torno a que la persona tenga valor dentro de la propia empresa. Pero hay una cuestión ahí que sí que es importante. Economía social son empresas que operan, que operamos en el mercado ordinario. Es decir, somos empresas normalizadas. Por eso en muchas ocasiones no estoy muy de acuerdo con ese término de, bueno, ¿dónde trabaja? ¿En un centro especial de empleo o en la empresa ordinaria? No, no. Centro especial de empleo, a pesar de que va a cambiar la denominación a que empresa social de inclusión laboral, es una empresa que opera en el mercado ordinario. Es decir, es una empresa ordinaria que tiene algunas peculiaridades, ¿no? Y es que ofrece empleo a pequeña gente. En la ley se describen que son parte de la economía social las cooperativas, mutuas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, que aquí en Castilla y León no tenemos, pero bueno, ya lo que nos faltaba, y habla también de fundaciones y asociaciones. Fundaciones y asociaciones de economía social. Es decir, fundaciones que tienen una actividad económica y que generan empleo. Y eso es un tema muy relevante. De hecho, podemos destacar que hay entidades en Castilla y León que son del tejido asociativo, del tejido fundacional, que generan muchísimo más empleo que cualquier empresa privada. Y sin embargo, se nos sigue viendo en algunas ocasiones como, bueno, pues un tema más ocupacional, voluntarista, etcétera, etcétera. Aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? Fundación Intras, Fundación Lesmes y Fundación Personas. No sé los presupuestos de cada una de ellas, pero entiendo que dentro de las 3 organizaciones generan un elevadísimo número de empleo. Me atrevo a hablar de en torno a 3.000 personas entre las 3 organizaciones, o 2.000 y pico personas que se emplean. Y eso genera economía, genera territorio y, como decíamos anteriormente, además no se deslocaliza y está dentro del territorio. O sea, nunca se deslocaliza y nunca se va a ir del territorio, ¿no? Y ese es un tema muy, muy importante. Y hoy hablamos sobre la economía de los cuidados. Y aquí un pequeño detalle que quería decir: ayer cuando hablaba con Sara para esta jornada, me planteaba que le chirriaba mucho el concepto de los cuidados, ¿no? Y aparte que contrarresta mucho con el planteamiento que José Manuel nos ha hecho anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuidado está muy vinculado en ocasiones a una idea de cuidado sanitario. Mientras que las organizaciones a las que representamos, porque es una entidad social, eh, eh, acompañamos proyectos de vida, acompañamos recuperación de personas, no cuidamos a las personas, o al menos eso es lo que nosotros entendemos. Pero bueno, es cierto que cuando estás en el ámbito de la economía social,
y como sabéis ha habido un PERTE que salió hace un par de años, se hablaba de economía social y economía de los cuidados, es como se denomina, que eso a lo mejor luego a lo mejor pues, uno nos puede plantear de dónde surge un poco el concepto y cómo se puede modificar, porque desde mi punto de vista y lo que planteamos ahora, yo creo que es modificable. Pero bueno, nada, simplemente, al margen de los retos que José Manuel ha planteado, que la verdad es que a veces dan ganas de decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿No? O sea, precariedad laboral, riesgos físicos, ¿no? Déficit de profesionales cualificados, etcétera, etcétera, que es una realidad que como todos los retos hay que atender. Otro tema que me gustaría destacar es precisamente esa importancia que ha dado hacia la convergencia entre entidades de la economía social, para tener una masa crítica suficiente como para competir en un mercado que cada vez va a ser más competitivo, porque efectivamente podemos poner ejemplos, he hablado de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, pero ya hay ejemplos aquí en España de fondos de inversión precisamente de esos países que están entrando a comprar entidades que eran fundaciones o asociaciones y que ahora mismo son empresas privadas que operan en el mercado y que son altamente competitivas. Y yo creo que el sector no nos va a quedar otra Tranquilos que en la primera pregunta no va a ir sobre este tema, que si no os pongo en un bloque importante. Bueno, agradeceros, María Sara, Adrián, que estéis hoy con nosotros. Hago una breve presentación de las tres personas que están en la mesa. Sara viene por parte de Fundación Lesmes, cuya sede está en Burgos. Está licenciada ya tiene grado, ¿no? Bueno, sí. Licenciada de mi edad, ¿no? En Educación Social por la Universidad de Burgos y trabaja como técnico de acompañamiento en Fundación Lesmes, donde trabaja principalmente con personas en exclusión social en su itinerario psicosocial y laboral. Perdón. También está con nosotros María Eugenia, representando a Fundación Personas, licenciada en Económicas, máster en Marketing, formación como coach personal y bueno, con una amplia experiencia desde 1995, trabajando en el sector, en Grupo LINCE, Fundación Personas y en todo lo que tiene que ver con el movimiento de discapacidad intelectual. Y Adrián, al que también le he pedido su currículum, aunque le conozco bastante bien, Adrián, director territorial de Zamora, de Fundación Indras, representando a Fundación Indras con un amplio desarrollo dentro de la propia fundación, desde sus trabajos iniciales dentro del Centro de Rehabilitación Psicosocial, en el acompañamiento de personas con problemas de salud mental, hasta la creación y promoción de iniciativas tan innovadoras aquí en Zamora como es Peromato, un centro sociocultural que impulsamos desde la Fundación, así como las iniciativas. Y en este momento, director territorial de Zamora, desarrollando, coordinando numerosos proyectos, entre los que podría destacar algunos, destacar Augusto en Casa, proyecto importante que está teniendo un amplio despliegue en el territorio. Muchas gracias por estar aquí y después de esta introducción quería preguntaros, por ejemplo, empiezo por ti, acerca de ese papel que juegan las entidades sociales como empresas de economía social, como actores en el territorio. ¿Qué opinas sobre ese tema? Bien, pues las empresas de economía social en realidad somos copartícipes del tejido social que hay en la comunidad autónoma, ¿no? Lo ha reconocido la consejera en su discurso inicial. Es que en verdad todo el movimiento de familias es el que ha urdido toda una trama para que los servicios sociales puedan ser los que hay ahora en Castilla y León, ¿no? Yo siempre digo que buena de la nota que tiene la Junta de Castilla y León en realidad lo es porque el servicio social, el sector social, ha sido capaz de implantar esos servicios para las personas que las familias, por otra parte, nos han demandado, ¿no? En realidad, esto ha permitido que haya todo un tejido de centros que en la historia ha permitido atender las necesidades de las personas, en nuestro caso con discapacidad intelectual, que es lo que más podemos conocer. Y en realidad seguimos innovando en la prestación de esos apoyos, ¿no? Decías todo el tema de integraciones, de prepararse para. Fundación Personas es un buen ejemplo de ese proceso de integración. Venimos de un sector en el que en cada provincia había un asentamiento de una asociación o de una fundación que trabajaba en la zona. Y Fundación Personas es una experiencia que aglutina a 5 entidades que hacían cosas parecidas en provincias diferentes, pero que en realidad nos pusimos a trabajar para intentar tener sinergias en la forma de prestar los servicios, ¿no? Ahora mismo Fundación Personas tiene
cerca de 2.200 personas trabajando, personas con y sin discapacidad. Y este es un buen ejemplo de que en realidad dentro de la comunidad se puede trabajar en esa sinergia y se puede trabajar en la defensa de lo que creemos que es importante para las personas sin perder el norte de lo que en realidad es oportuno hacer. Okay. Gracias. Ahora es que hablas de la promoción desde lo social de todo el movimiento, de los servicios sociales y esa generación de empleo. ¿Cómo se dio en Burgos a través de Fundación Lesmes? ¿O cómo ves tú desde Fundación Lesmes esa creación de empleo dentro de lo social? ¿Y cuál es el rol de estas entidades sociales como Lesmes? Al final yo creo que somos el motor y la oportunidad, por lo menos nosotros en Fundación Lesmes o con las empresas de inserción, Castilla y León en 19 empresas de inserción, yo creo que es ese motor para dar empleo a ese porcentaje de la población que no es empleable en otros sectores o que de momento no está preparado para llegar a serlo. Entonces al final no es solo que repercutamos en la economía social como una otra empresa, sino también cómo afecta a cualquier trabajador en inserción o a su entorno, a su familia, que haya personas empleadas en su familia, en su entorno, de personas que estaban en riesgo de exclusión social, y a través del empleo estabilizamos un poco su situación personal, hacemos que no dependan de ayudas económicas, que se reduzca esa necesidad de que haya un retorno económico también a la administración pública en ese sentido, potenciando la autonomía de cada una de las personas que trabajan con nosotros. Es decir, hablas de no solo la generación de empleo para personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión, sino también el impacto que genera en todo su entorno. Ese es un tema muy, muy interesante porque a nivel económico sí que es cierto que hace poquito se planteó que la inversión en el tema de empresas de inserción, ese SROI, ese retorno social de inversión estaba en torno a un 2,3%. Por cada euro invertido por la administración había un retorno económico de un 2,3%. Por cada euro invertido, 2,3 vuelven precisamente por hacer que personas que trabajan dentro de esos centros especiales de empleo, empresas de inserción, sean sujetos activos y no pasivos de recepción de economía. Y no solo es eso, ¿no, Adrián? Sino ¿cómo ves tú el papel de las entidades sociales en la generación de empleo en los territorios, en la provincia de Zamora, en este caso? Sí, pues en Casal solo Fundación Intras, yo no sé esto, ahora aquí Fundación Personas también, pero solo Fundación Intras generamos más de 400 puestos de trabajo en una provincia como Zamora, ¿no? Que es pequeño y además que son puestos de trabajo que no están concentrados todos en la capital, ¿no? Que son trabajos por kilómetro humano, ¿no? Digamos, es decir, que están distribuidos por toda la provincia, porque sí que es verdad que el ámbito de los cuidados, ¿no? Por llamarlo así o como queramos llamarlo, pues tiene algo muy sencillo, ¿no? Que los cuidados o son de proximidad o no son. Entonces, todo el empleo que se puede generar en el ámbito de los cuidados, pues genera también riqueza en el propio territorio, ¿no? Al final es como un euro ancla que cae en el territorio, que yo creo que el 80%, el 85% de los costes de las organizaciones del tercer sector y específicamente en el área del ámbito de los cuidados se traducen en costes de personal, ¿no? Entonces yo creo que es un empleo que genera, o sea, es un dinero que se traduce en creación de empleo y luego la creación de empleo se traduce en más creación de empleo, en dinamización del territorio y sobre todo en zonas rurales, ¿no? Donde a lo mejor esos grandes fondos de inversión pues no tienen ese interés, ¿no? de ir porque no es tan rentable, ¿no? Y que las entidades sociales pues dentro del cumplimiento de nuestros fines, ¿no? y de garantizar una equidad de servicios junto con las administraciones, obviamente, que son las que tienen que financiarlo, pero garantizar que hay una equidad en los servicios, independientemente de donde estén las personas, pues tenemos ahí casi esa responsabilidad de alguna forma, porque eso sí que no lo van a hacer seguramente grandes fondos de inversión, al menos en la raya de Zamora, a lo mejor en el área metropolitana de Valladolid pues les interese más, ¿no? Pero en la raya de Zamora desde luego no creo que les interese. ¿Y en Burgos, en la zona rural de Burgos, Tampoco. cómo está la situación? Porque sí que es cierto lo que plantea Adriano, no sé si estás de acuerdo, Sí. que efectivamente los fondos de inversión no llegan al medio rural. ¿Por qué? No, al final yo creo también es como lógico, ¿no? Y los fondos de inversión piensan puramente en el dinero
y a ellos no les sale rentable invertir en un pueblo, ¿no? Pero nosotros que enfocamos en los proyectos que tenemos en las personas, vemos que nosotros ahora en Burgos, la Fundación Lesmes va a hacer una fábrica de destrucción de colchones y se va a hacer en un pueblo porque al final vemos ese impacto positivo que tiene en generación de empleo en el propio pueblo. Si ese proyecto no lo dirigiéramos nosotros, si lo dirigiera a otro fondo de inversión, probablemente igual lo hubiera puesto en la capital de Valladolid, que habéis comentado antes, ¿no? Porque nosotros vemos la necesidad humana y somos los que trabajamos con las personas directamente. Bueno, Eugenia, se ha citado Valladolid 2 veces en el... Y Isidro, no te puedo preguntar, pero porque si no me echan los bancos, no sé. No. Pero sí que es cierto, en Valladolid también hay zona rural. ¿Cómo es el impacto de esta economía en las zonas rurales de Valladolid? Y sí, bueno, puedes valorar también un poco lo que es ese tema de centralización de recursos en muchas ocasiones en esta comunidad autónoma. Fíjate que de la mayor parte de los servicios que tenemos en Fundación Personas, muchos de ellos se localizan en entornos rurales. En realidad siempre tiene este componente de estar cerca de donde está la necesidad. Yo creo que esa es la clave. Las entidades vamos donde está la necesidad, ¿no? Y fíjate que en cualquier caso siempre puede haber colaboración entre las administraciones públicas y las entidades privadas, y yo, fíjate, destacaría el proyecto que tiene la Diputación de Valladolid junto con entidades, con Fundación Personas, el Puente, Fundación Intras, y en realidad ahí hay un proyecto muy pionero que ha sido también modelo a nivel nacional y que en realidad está poco desarrollado. Yo animo a que se conozca esta experiencia de la Diputación de Valladolid, porque en realidad se ha conseguido en este momento en 10-12 pueblos acercar el recurso donde están las personas, de forma que al final entre un triunvirato entre la Gerencia de Servicios Sociales, los ayuntamientos y la Diputación en colaboración con entidades privadas, se ha conseguido que los recursos estén cerca de donde están las personas, tanto en centros ocupacionales como en algún centro de día y en viviendas comunitarias, ¿no? Entonces, en realidad esto es un ejemplo de que los recursos pueden estar cerca de donde están los ciudadanos, que en tanto el ciudadano esté cerca de donde está su familia, va a haber muchas cosas que la familia va a poder atender, porque el traslado a la capital supone poner encima de la mesa servicios que quizá todavía no sean necesarios, lo que no implica que cuando la persona tenga otro tipo de necesidades haya de ser otro el servicio, ¿no? Entonces, en realidad, necesariamente tiene que ser así. ¿Cuáles son las dificultades? Muchas veces es el tema del personal, que se ha hablado largo y tendido, ¿no? Y esto, pues, imagino que será uno de los grandes retos. Es cómo conseguir que el personal también tenga esta querencia a estar en un determinado entorno para que podamos atender allí a las personas. Voy a aprovechar para hacer una pregunta, porque ese es uno de los retos. He pensado plantearlo al final, pero ya que lo comentas, uno de los retos que José Manuel ha planteado y que creo que dentro del sector lo tenemos en el día a día es precisamente esa captación y retención del talento y más con más dificultades en el medio rural. ¿Cuál creéis que pueden ser las posibles soluciones para trabajar en ese sentido? Adrián. Es una pregunta que si tuviéramos la respuesta sería... Eso es. O sea, yo no sé exactamente cuál es la solución, ¿no? O sea, tengo ideas y estamos trabajando en ideas, ¿no? Con proyectos de repoblación, con generar propuestas de valor en el medio rural que hagan que sea atractivo vivir en el medio rural, dirigirlas a la población, que además puede ser más susceptible de venir al medio rural, que normalmente es población migrante recién llegada a España, que vive en las grandes ciudades, que tiene pocos márgenes de tiempo, pocos márgenes económicos, porque paga un alquiler muy caro, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir el lograr que venga gente. Luego después a esa gente hay que formarla, obviamente, para que pueda trabajar en el sector de los cuidados. Y antes de formarla hay que averiguar si a lo mejor tienen vocación por trabajar en ese sector de los cuidados, porque a lo mejor tienen que trabajar en otra cosa, ¿no? Es imposible hacer proyectos de repoblación dirigidos a atraer profesionales en un sector específico. Entonces tenemos que ir hacia proyectos de repoblación más complejos que aborden muchas más cosas, y luego nos encontramos con la necesidad de otros servicios en los pueblos, ¿no? Que haya escuela, que haya transporte público para hacer... Pues yo creo que es un problema tan complejo que sería demasiado arriesgado decir una solución única. Yo lo que sí creo que es necesario es que todas las administraciones se pongan de acuerdo, ¿no? Porque sí que todas
las administraciones o los diferentes brazos de la administración, ¿no? Todas tocan los problemas del reto demográfico de alguna forma, pero lo van tocando cada una a su manera o cada una desde el punto que le interesa, ¿no? Y igual que los ministerios, que en este caso sí que hay un ministerio a lo mejor de reto demográfico, pero así es un problema tan complejo que requiere mucha financiación, articulación compleja de todas las entidades, y yo creo que hay las entidades del tercer sector, que ya estamos en el territorio, sí que podemos ser útiles en la manera de articular o trenzar todos esos brazos de la administración, ¿no? o de operativizar todas esas políticas que son necesarias y que aún así no sé si van a generar una solución, que posiblemente podamos sostener los grandes núcleos rurales o las cabezas de comarca, pero yo creo que inevitablemente hay zonas que están condenadas a desaparecer, ¿no? Pueblos que están condenados a desaparecer. No la tierra, ¿no? sino las personas de allí. Entonces, yo creo que ahí, si a lo mejor no se puede tener, sí que tenemos que considerar la economía de los cuidados como una herramienta, ¿no? Que puede ser vertebradora, que puede hacer que la persona mayor que esté permanezca en su hogar y no se tenga que ir a una residencia a la cabecera de comarca, que puede hacer que a lo mejor venga una familia a trabajar en el sector de los cuidados y que a lo mejor traigan niños y pueda permanecer el colegio abierto más tiempo y que eso haga, es decir, generar al menos la posibilidad de que las personas puedan vivir en el medio rural. Pero complicado, es un problema, sí, tan complicado como la pregunta, ¿no? Sí. Si fuera fácil estaría hecho, porque si no está hecho porque la solución no es sencilla. Todo lo que comenta Adrián es así, ¿no? Pero en realidad luego también hay un tema de reconocimiento social del sector de los cuidados, ¿no? Está reconocido socialmente, porque todo el mundo, con el boom del 69 y los datos que planteaba José Manuel, es quién va a cuidar a las personas, pero en realidad es atractivo cuidar a las personas socialmente, está reconocido socialmente. Es obvio que el ser médico está reconocido, es obvio que ser profesor de universidad está reconocido, pero está más reconocido ser profesor de universidad que ser profesor de infantil, ¿no? Entonces, en realidad opera en las perspectivas del reconocimiento distintas perspectivas, y el sector de los cuidados no está en este ámbito de reconocimiento, con lo cual pienso que tendríamos que trabajar en un reconocimiento social que inevitablemente tiene que ir acompañado de un reconocimiento económico. Vamos del salario mínimo interprofesional. Es muy complejo el retener personal cuando cualquier otra oferta que hay en el mercado es mejor que la que podemos ofrecer desde servicios sociales, ¿no? Hay que trabajar fines de semana, claro, tenemos la mala costumbre que tenemos a gente 365 días, 24 horas, ya lo siento, pero es que es lo que hay, con lo cual hay que trabajar fines de semana. Y esto es tremendamente complejo. A mi modo de ver hay un tema de... Y luego hay un tema vocacional. Y es tremendamente complejo porque también entronca con todo lo que tiene que ver el sistema educativo. En realidad, lo decíamos antes, o sea, se recomendaría el sector, pero ahora mismo una persona que quiera estudiar en servicios sociales, ¿trabajaría en atención directa en servicios sociales? Pues estudian carreras técnicas para trabajar en servicios sociales. No es lo mismo ser educador social que trabajar en atención directa. Nos comentaban en un instituto hace poco, es que personas que estudian atención sociosanitaria, cuando hacen las prácticas, dejan el sector. Ya no es que alguien se sume o no a estudiar la cualificación profesional, es que cuando prueba ejercer esa cualificación profesional se da cuenta que no le gusta esto. Entonces, en realidad hay un problema de vocación que hace que la forma de entender que tendemos la atención, porque no es solamente estar con las personas. En servicios sociales entendemos el sector que hay que estar de una determinada forma, entonces no vale con estar, hay que cualificar la forma de estar. Y a mí me preocupa sobremanera, no es solamente que tengamos un ratio de atención en el que garantices que sea el que sea, hay una persona física con un grupito de personas. La historia es qué hacemos con esas personas en tanto estamos. Y si no conseguimos que haya un reconocimiento de las personas, que las personas tengan vocación y que quieran estar donde están, finalmente va a repercutir en un ratio de calidad que es tremendamente complejo, con lo cual es que no es solamente que encontremos personas, es que encontremos personas que trabajen como entendemos, hay que trabajar en el sector, porque nos dedicamos a esto, tenemos de alguna forma la encomienda de las familias de cuidar a sus hijos, y esto no es cualquier cosa, con lo cual no es solamente estar, sino cómo estamos cuando estamos trabajando. Interesante.
Sara, con este tema, al margen de lo que puedas plantear también, y un poco con el tema de la empresa de inserción, planteaba José Manuel antes que ahora mismo estamos en una situación de casi pleno empleo y son los colectivos que están en rotación de empleo y en riesgo de exclusión, discapacidad, exclusión social, quienes pueden acceder al mercado. Esto es una oportunidad para captar talento, pero ¿cómo lo ves este tema? Pues es una oportunidad para captar talento, pero nosotros nos pasa en todas las empresas de inserción que al final los perfiles que llegan son esas personas que tienen más dificultad y cuesta mucho más el trabajo diario con estas personas cuando al final hay pleno empleo. Y un poco de la mano de lo que decían, también la falta de profesionales técnicos que acompañen a estas personas en su día a día laboral, que tengan una buena motivación, unas buenas habilidades, y no por falta de ganas, sino por falta de reconocimiento, cansancio, que ha dicho antes José Manuel del el burnout, ¿no? Un poco también, que esa falta de reconocimiento hace que el trabajo diario sea más complicado, que haya mucha más rotación de los técnicos, y eso da inestabilidad al final a los trabajadores en inserción, en nuestro caso, a estas personas que se les está brindando la oportunidad, que si no tienen una figura de referencia, que pasa también yo creo en los centros especiales de empleo, les cuesta más adaptarse y encontrar una continuidad. Aparte también nosotros como empresa de inserción trabajamos con salarios y todo de lo social, y nosotros tenemos que convertir en mercados ordinarios. Nosotros tenemos una cafetería, bueno, llevamos 3 cafeterías, claro, pero yo les pago adaptado un poco al servicio de lo social, por mucho que tengan su convenio. Entonces también nos pasa que incluso estas personas en exclusión social encuentran salida mejor pagada, mejor reconocida, pero que no están preparados todavía para dar ese paso. Se van de la empresa de inserción porque, jolín, me van a pagar más, aunque las condiciones sean un poco tal, me van a pagar más. Pero llego al mercado ordinario y me doy cuenta que no estoy preparado porque no tengo los hábitos de trabajo, no tengo los hábitos de... Entonces es muy complicado el equilibrio de mantener a la gente y que la gente salga de las empresas de inserción con los 3 años que tienen, que lleguen a cumplir los 3 años y que durante esos 3 años se les haya formado en esas habilidades blandas, transversales, y con el apoyo que requieren de educadores, técnicos de acompañamiento se llaman en nuestro caso, que estén con ellos mientras consiguen lograr un trabajo, y es muy complicado ahora. Sí, y además, como planteábamos antes, es complejo además hacerlo solo, ¿no? Es decir, se hablaba antes de la necesidad de ir a procesos de concentración para tener más capacidad crítica. Fundación Personas es un ejemplo del tema, y efectivamente esa necesidad de alianzas para afrontar retos comunes que creo que existen. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esa situación de atomización extrema, podría decir, del sector, ¿no? Y desde mi punto de vista, necesaria concentración de organizaciones? Maricuena, si quieres. Bueno, en realidad es dividir y vencerás, ¿no? Y en realidad la atomización del sector es un claro ejemplo de esta atomización, y sobre todo el no tener claridad con respecto a lo que queremos, ¿no? A mi modo de ver, la concentración seguramente se tenga que producir también a nivel empresarial, pero esto es una de las fases. En realidad, a mi modo de ver, lo más importante es estar de acuerdo en qué solicitamos y en qué pedimos a la administración. Claro que existen federaciones, ¿no? Muchas entidades estamos federadas en otro tipo de sector, pero es tan distinto, ¿no? Lo que pide el sector de la discapacidad intelectual, de la enfermedad mental, quizá a veces del tema de discapacidad física, de ciegos. En realidad esto nos está debilitando, porque hay veces que no vemos en el conjunto. Es muy difícil a veces plantear una medida que venga bien a todo el mundo, y en realidad a veces tendríamos que ser generosos y plantear con conocimiento de causa lo que es necesario para cada una de las discapacidades. Entonces, la primera medida sería ponernos a disposición del sector. ¿Qué necesita el sector que defendamos? Cada uno desde nuestra perspectiva, que ponemos encima de la mesa y que de alguna forma acompañamos cuando otro pide otra cosa, ¿no? Ahora mismo, a mi modo de ver, es fundamental tener claridad con respecto a las políticas que se van a tener que ir implantando en la administración, con respecto al tema del empleo, con respecto al tema del acceso a los cuidados,
cómo entendemos la atención. Ahora hay mucha normativa que habla de muchas cosas, ¿no? Temas de inscripción de registro de centros, el tema de los planes de vida, pero en realidad esto, ¿a qué lugar va a llegar? ¿Qué tipo de seguimiento estamos haciendo de las medidas que estamos implantando? Y es aquí donde vamos a tener que ponernos a trabajar juntos todas las entidades para ver si estamos llegando donde queríamos llegar, nos estamos despistando, o hay que hacer algún seguimiento, ¿no? Entonces, más allá del agrupamiento empresarial, que esta es una de las medidas, pienso que es necesario sentarnos a pensar, a ver el seguimiento de lo que estamos implantando y ver si es necesaria alguna corrección, porque quizá pues, sean necesarias correcciones en lo que estamos implantando. Parece que existen las necesidades. Sí. Adrián, si quieres. En una parte estoy de acuerdo con Eugenia. A ver, sí que hay. Yo creo que tenemos que diferenciar un poco la parte que es de poder hacer lobby, ¿no? De poder participar de alguna forma en las decisiones políticas que se toman, que yo creo que para eso es verdad, que no es necesario agruparse, que a lo mejor basta con confederarse o con hacer agrupaciones de entidades, y yo creo que hay otro pie que es importante y que también te da la escala, que es el ser competitivo, ¿no? Y yo creo que ahora es una debilidad que tenemos como sector. Yo creo que cuanto más grande es una organización, cuanto más profesionales agrupa, cuanto más volumen de facturación agrupa, más capacidad tiene para invertir, para tomar decisiones, para especializarse en algunos ámbitos y para competir, como cada vez es más cercano que tengamos, competir con las empresas mercantiles, ¿no? Pero también estoy de acuerdo en que no tenemos que volvernos locos, es decir, o sea, yo creo que hay que mantener esa diferenciación que decía José Manuel, ¿no? Y que al final hay una diferenciación de base y que yo creo que la tenemos que hacer fuerte y que le tenemos que dar peso, ¿no? Es que el fin de las entidades sociales, pues concretamente en la economía de los cuidados, es atender a las personas. Nuestro medio es la sostenibilidad económica. En cambio, en las empresas mercantiles, su fin es la rentabilidad económica y su medio es atender a las personas, ¿no? Yo creo que también es una razón de peso que tenemos que hacer fuerte, pero esa razón no nos va... Es un pilar, ¿no? Pero no es necesitamos muchos más pilares para poder competir, porque además con todo el escenario demográfico que se nos viene, está claro que tampoco a nivel político van a tomar muchas decisiones, ¿no? Sino que van a tirar por criterios de eficiencia, porque no va a haber tampoco muchas más formas de abordarlo. Creo que ahí tenemos tiempo para ir siendo creativos y ver cómo lo podemos hacer mejor y cómo podemos seguir aportando valor a los territorios, a las comunidades, a las personas, pero a la vez intentando también ser eficientes y aprovechando esas economías de escala y trabajando juntos. Efectivamente somos entidades sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida, ¿no? Que se dice por ahí, que es algo así. Sara, ¿cómo lo ves el tema de la...? Sí, la asociación yo creo que es imprescindible. Al final, si no es como que estamos perdidos un poco, ¿no? Cada uno hace una cosa. A nosotros en Castilla y León nos ha pasado en las empresas de inserción que otras comunidades autónomas se reunían con frecuencia. Y nosotros, me acuerdo que hablamos con Guillón, le dijimos, oye, pero ¿por qué nosotros no? Y te das cuenta cuando haces sinergias que ya no solo puedes tener un objetivo común, sino también puedes poner en común medidas de actuación que vienen bien a los diferentes... hacer sinergias, ¿no? Y luego ya no solo dentro de diferentes empresas de inserción, sino con otras entidades sociales que viene bien tener esa interacción, aunque sean de vosotros empresas de inserción, sean entidades de discapacidad o albergues, ¿no? Al final yo creo que esa interacción hace que podamos ser un tejido más fuerte y también luchar, entre comillas, contra la administración o defender un poco más lo nuestro si vamos en bloque que si vamos individualizados. En Burgos hay un buen tejido asociacional, están bastante unidas muchas de las entidades sociales que trabajamos y al final yo creo que a la hora de pinchar un poco, por así decir, a la administración pública, al ayuntamiento, a la diputación, se nota que estás en grupo. Una plataforma muy potente en Burgos del tercer sector, que nos ha plantado cara al ayuntamiento hace mucho, ¿no? Sí. Con un tema importante. Bien, bueno, volviendo un pelín al Congreso, como veis, el lema del Congreso es inteligencia no artificial, economía social.
Y esto surgió porque detectamos o vimos o leímos en prensa y en algunos artículos que la inteligencia artificial era la mayor revolución que iba a haber desde la revolución tecnológica después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y previa a la revolución industrial del siglo XVIII. Esta revolución que trae la inteligencia artificial y que creo, desde mi punto de vista, que ahora mismo no nos damos cuenta lo que puede afectar al mercado laboral, al tipo de empleos que existan. Nos parece muy interesante, nos ha parecido muy interesante utilizar la parte de economía social, que es una economía muy humana, para precisamente hablar de cuál va a ser el vínculo entre esa economía tan humana y la economía de la inteligencia artificial, lo que trae la inteligencia artificial. Y bueno, el Congreso tendrá bastantes ponencias sobre este tema. De hecho, el tercer día hay una parte que se va a llamar diálogos disonantes, que lo que pretendemos es que haya ese debate, ¿no? Y que se genere ese debate. ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre esta revolución de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos puede afectar al sector de la economía de los cuidados? Y todo el tema de la tecnología, pero sobre todo esa parte de inteligencia. A mí no me da ningún miedo, o sea, se habla mucho de sustituir puestos de trabajo y demás, o sea, yo creo que el cuidado persona a persona es insustituible y que lo que nos pueda dar la inteligencia artificial precisamente es tiempo, que es lo que más falta nos hace, ¿no? O sea, yo creo que es clave si a lo mejor planificamos, por ejemplo, las rutas de un asistente personal con inteligencia artificial, si logramos reducir trabajo humano en trámites administrativos aprovechando la inteligencia artificial, yo creo que es clave. O sea, yo creo que el tiempo, o sea, algo que te da tiempo es de las cosas que mayor valor pueden aportarnos como sociedad y luego como sector. Nosotros ya tenemos algún ejemplo en el que lo estamos utilizando, por ejemplo, para hacer historias de vida, ¿no? que digamos que es el documento que lo que viene a hacer es garantizar al sistema que el asistente personal o el gestor de caso conocen a la persona para luego poder trabajar con ella su proyecto de vida y que tenga coherencia, ¿no? Porque nosotros hasta ahora se tenía que sentar el gestor de caso con la persona que atendía, hacía la entrevista, la hacía en un papel, luego solo pasaba al ordenador, lo iba ordenando y todo eso lleva un tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una aplicación. El gestor de caso empieza a hacer la entrevista, pone el móvil a grabar con la aplicación y la propia inteligencia artificial ya te lo articula todo, te lo ordena cronológicamente, te lo prepara en un documento PDF muy bonito y muy bien sintetizado y el gestor de caso lo único que tiene que hacer más allá de la entrevista, que es la parte de contacto, que eso no se pierde, es supervisar porque obviamente la inteligencia artificial comete errores también, el supervisarlo. Entonces, yo creo que ese tiempo que nos va a dar es algo muy valioso y lo que hay que hacer es aprovechar ese tiempo para que se traduzca en mayor face-to-face con las personas, en mayor atención a las personas que cuidamos y en aportar todavía más ese valor a los servicios que prestamos que nos pueda diferenciar precisamente de los fondos de inversión o empresas mercantiles, multinacionales. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Adrián. Yo creo que una de las quejas que más suele haber en el tercer sector es lo poco que nos gusta la parte burocrática y administrativa y la falta de tiempo que tenemos por esas cosas administrativas en la atención directa con las personas. Y yo creo lo mismo, que la inteligencia artificial lo que nos puede ayudar mucho es a limitar esa parte administrativa, dejársela a la inteligencia artificial y a aprovechar ese tiempo para invertirlo en las personas para las que trabajamos. Y yo estoy de acuerdo en que es el futuro, es que es un futuro que lo queramos o no va a venir, entonces no vamos a poder competir contra él, entonces pues tenemos que unirnos y aprovecharlo lo mejor que nos venga. ¿Cuánto tiempo hemos gastado en hacer presentaciones de PowerPoint? ¿A que sí, eh? Sí. El otro día un documento de 25 folios, 10 diapositivas en un minuto. Una cosa tremenda y además perfecta. O sea, es tremendo. Bueno, a mí siempre me llama la atención asociar el concepto inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que cómo se nombran las cosas importan y cómo se generan relatos importan. Y a mí siempre me ponen los pelos de punta ver inteligencia artificial escrito en mayúscula y asociar un concepto que es humano a algo que es tecnológico, ¿no? Entonces esto como planteamiento general.
Entonces, para mí son herramientas tecnológicas, que es distinto a inteligencia artificial. Obviamente, hay que utilizar herramientas tecnológicas que ayuden en la atención a las personas, pero a mi modo de ver, pienso que hay que medir muy bien hasta dónde llega, porque el contagio y cuál es el límite entre que qué chulo, qué rápido se hace un plan de apoyo, qué chulo, qué rápido se hace una presentación, y cuando empiezo a pasar una presentación sin haberlo mirado el tiempo suficiente, ¿no? Entonces creo que esa precipitación a la que te lleva la inteligencia artificial, uno tiene que tener la cabeza como muy amueblada para contener en dónde entra el elemento humano, ¿no? Entonces pienso que hay que tener cautela y precaución con la aplicación de herramientas tecnológicas cuando de cuidados a las personas estamos hablando. Mucha cautela y mucha precaución. En realidad es algo que no vamos a poder evitar. Efectivamente, seguramente haya desarrollos que ni siquiera conocemos. Yo cuando veo determinada robótica aplicada a los cuidados, y no hablo de una cámara, o no hablo de una cama, o no hablo de un inodoro, hablo de tecnología, de robots, de humanoides atendiendo a cuidados, ¿no? Yo me pregunto si los que somos padres nos gustaría que un humanoide cuidara a nuestros hijos. Yo tengo mi propia opinión al respecto. Entonces la cuestión es si yo cuando llegue a los 80 años me gustaría que un humanoide me cuidara. Pues tengo cierta resistencia a este cuidado, ¿no? Entonces pienso que tenemos que ser cautos. Lo digo porque daría la impresión de que hay como un flautista de Amelín que nos lleva a algún lugar y que vamos como ratones detrás y que quizás nos lleve a un lugar que no sé si queremos ir, ¿no? Entonces yo soy muy cauta cada vez que se habla de tecnología aplicada a los cuidados. Y no tanto de tecnología, sino de inteligencia artificial. Entonces pienso que es el ser humano el que dota de inteligencia a las cosas. Pienso que es el ser humano el que tiene que dotar a eso que llamamos artificial o robótica. Y creo que los cuidados humanos van a tener que estar presentes en la atención a seres humanos. Entonces, bueno, a ver cómo medimos esos acompañamientos y cómo esa nubilación a la que nos lleva la inteligencia artificial y el sector tecnológico lo contenemos. Yo pienso que hay que contenerlo. Interesante debate que obviamente ahora mismo no podemos abordar, pero que os animo a pensar en el segundo congreso donde se abordará. Fíjate que el otro día leí que la tendencia debería ser a que parte de esa tarea no se destine tanto a otras actividades como la tendencia va a ser reducir la carga de trabajo de las personas. Eso es lo que he leído. No sé cómo se va a articular, pero puede ser un tema interesante. Vale, os voy a pedir una última frase para el público presente y el público en el que digáis o planteéis cuáles son la parte más positiva que creéis que aporta la economía de los cuidados dentro de la economía social, para que lo podáis pensar. Yo tengo aquí algunas anotaciones que pueden ser, no sé si un resumen, pero sí los temas más destacados que he tomado, y es que la economía mal llamada o no bien llamada de los cuidados, siempre estamos cerca de donde está la necesidad, acompañamos a quien el mercado ordinario rechaza, que eso es algo que le he oído a Miguel en muchas ocasiones, ¿no? Y generamos un empleo amplio y de valor social, y que los retos principales son precisamente la necesidad de reconocimiento social de la profesión y fomentar esa vocación, pasar del cuidado al acompañamiento, la influencia política para dar valor a la economía de los cuidados y al empleo que ésta genera, y la importancia del agrupamiento a nivel empresarial, pero también ese agrupamiento para un tema social, que en principio sí que existen estructuras para generarlos, pero que efectivamente hay que llegar a acuerdos. Entonces, si queréis decir una última frase, un último apunte, o sea, tiene que decir para simplemente dar valor a esa economía de los cuidados dentro de la economía social. Bueno, yo para mí hay una clave que creo que aporta la economía social, y es la forma de entender la atención. Nosotros en Fundación Personas lo comentamos. Yo pienso que es clave que haya una dinámica de familias detrás de lo que hacemos, y lo puede haber desde los órganos de gobierno en modalidades concretas, y lo puede haber desde la escucha al cliente. Es fundamental escuchar, observar y hacer con las personas que atendemos lo que nos gustaría fuera hecho con nosotros, ¿no? Entonces, para mí esta es una clave del sector de la economía social.
Y también quizá otro reto, y es cómo canalizamos todo lo que se habla de proyectos de vida, esto que efectivamente lo tenemos muy integrado, ¿no? Toda la atención individualizada en la persona, el ofrecer alternativas de participación comunitaria, es verdad que esto está muy integrado en el sector. Pero a mi modo de ver tenemos que hacer una reflexión entre lo que es arquetípico y oportuno hacer con las personas y eso que las personas necesitan. Lo digo porque a veces funcionamos yendo de blanco al negro y siempre hay un punto del medio, ¿no? Entonces hemos pasado de modelos en los que decíamos todo el tiempo lo que había que hacer a modelos en los que las personas dicen lo que hay que hacer y la cuestión es cómo atendemos lo que las personas necesitan y dicen lo que hay que hacer con la necesidad arquetípica de atender a personas con discapacidad intelectual. Lo digo porque el título es muy grande, pero hay muchísimos perfiles de personas con discapacidad intelectual, muchísimos perfiles que requieren una forma o no de abordar la atención y pienso que a nivel profesional tendríamos que tener claridad con respecto a dónde queremos que vaya el sector, además de preguntar a las personas y por supuesto hacerlo de acuerdo a lo que su temperamento, sus necesidades, su dinámica de vida familiar y personal requiere, ¿no? Pero no nos podemos olvidar que hace falta una orientación. Lo digo porque si no podemos ir como pollos sin cabeza. Y cuando uno piensa en el sector dentro de 15 o 20 años, es cómo canalizamos un montón de experiencias vitales, un montón de proyectos de vida, con una dirección saludable y arquetípica para lo que necesitan las personas. Y me preocupa en este momento en el que hablamos tanto de proyectos de vida, que se nos olvide como profesionales hacia dónde tienen que ir los servicios. Y creo que esto también es algo propio de la economía social, porque una empresa mercantil no se va a poner a mirar sobre qué es oportuno hacer con las personas, pero pienso que sería necesario acomodar las dos realidades. ¿Qué es necesario hacer para atender a las personas como se merecen? Con eso que las personas necesitan para hacerlo compatible. Qué frase más larga. Creo que estaba intentando sintetizar. Bueno, yo creo que en la economía social tenemos esa herramienta esas herramientas que dar a las personas para que sean ellas las que sean propulsoras de la economía que nos interesa que se desarrolle en nuestro entorno, ¿no? Una economía cercana, que se centre en las personas en las necesidades de las personas y no en las personas como un producto para ganar dinero y generar economía. Entonces, yo creo que es que somos el motor clave para que las personas con más necesidades, ya sean exclusión social o personas con discapacidad, tengan las herramientas y las oportunidades necesarias para desarrollarse en el entorno. Muy bien, muchas gracias. Yo, leyendo un poco el título, ¿no?, de esta actividad precongresual, ¿no?, del futuro de la economía social y de los cuidados y el papel de las entidades sociales, yo creo que tenemos que tener claro que nuestro papel no es solo cuidar a las personas, sino que nuestro papel tiene que ser transformar la sociedad y transformar los territorios donde trabajamos cuidando a las personas, ¿no? Yo creo que ese es un valor diferencial que tenemos que llevar, que tenemos que cuidar también al propio territorio y que cuidando bien a las personas todo sobrevive en el territorio, ¿no? Y luego con toda la problemática que hemos hablado que se nos viene, ¿no?, de encontrar personal o de conseguir que el personal que tenemos esté mejor distribuido y estén más contentos trabajando. Yo creo que tenemos también que reforzar un poco, ¿no?, que todos tenemos muy claro que el que te cuiden es un derecho, ¿no?, pero yo creo que tenemos que reforzar también esa parte de que cuidar es un trabajo esencial, ¿no?, y hay que ponerlo en valor, ponerlo encima de la mesa y llevárselo a las administraciones, ¿no?, que al final son las que nos financian y las que nos permiten, en función de cómo nos financien, retribuir mejor o peor a los trabajadores, más allá de otra serie de cuestiones que tenemos que abordar desde las propias organizaciones para que esto tenga futuro, porque el que no está contento es muy difícil que cuide bien. Un apunte a las administraciones que creo que no hemos dicho y a nosotros nos pasa mucho. Creo que aparte de pedirles ese apoyo económico, también hay que pedirles esa reserva, que nos protejan ante esos buitres, esos fondos que van a hacer el trabajo que hasta ahora estábamos haciendo nosotros, y que nos protejan con contratos reservados o con licitaciones para que no puedan competir con un
un presupuesto más bajo para llevar un servicio público, ¿no? Creo que eso también es importante, que tengamos el foco en que no queda solo en que la administración nos dé más dinero, sino en que nos proteja como entidades sociales y ponga en valor la importancia de que nosotros no hacemos un servicio solamente por el dinero, sino también esa reversión que tiene todo nuestro trabajo. Y efectivamente existen fórmulas como los contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, y además la concertación social para los servicios sociales, que existen las fórmulas, simplemente que se apliquen. Así que nada, bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar, muchas gracias a ustedes por estar en esta mesa, por vuestras aportaciones, y os pido un aplauso para la mesa.